Bienvenidos y bienvenidas una vez más a EduTalk, su programa sobre educación. En esta ocasión, como habíamos anunciado, tenemos a un invitado muy especial. Se trata del profesor Alejandro Ventura, quien es el vicepresidente de AMPROTED. Con él vamos a tratar un tema vital para la educación dominicana: la supervisión y el control de la calidad educativa. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, Juan. Un placer para mí estar acá junto con ustedes y al público que te sigue. Y sobre todo en representación de nuestro gremio AMPROTED, el cual sirve como soporte para garantizar muchos procesos de la educación y la calidad educativa en este país a través de la supervisión y el acompañamiento. Bueno, es bueno que el país sepa que ustedes son los técnicos distritales, regionales y ministeriales del área educativa. Ustedes en realidad son los agentes responsables de la supervisión y el control de la calidad de la educación dominicana. Nosotros hemos visto que los indicadores educativos en este país en este momento están en crisis. Cuando vemos los indicadores de eficiencia interna de la educación pública, hoy están porcentualmente por debajo de lo que estaban hace 5 años. Cuando vemos los indicadores de cobertura educativa, hoy tenemos menor cobertura que hace 5 años. Cuando vemos los resultados de las pruebas nacionales, las pruebas diagnósticas de tercer y sexto grado, no hemos mejorado. Entonces quisiéramos saber, desde la perspectiva de AMPROTED, que lo que hace es realmente trabajar con los técnicos de la educación dominicana, ¿cuáles son los principales obstáculos que impiden que la calidad de la educación dominicana mejore? Excelente. Desde la perspectiva de AMPROTED, nosotros como gremio, en ocasiones hemos hecho reflexiones a lo interno del gremio con nuestros afiliados técnicos que se mueven en las diferentes instancias distritales, regionales y nacionales. ¿Qué nosotros observamos? Bueno, lo primero, carencia en infraestructura. 1. 2, la falta de cobertura, porque eso hace que también observamos la sobrecarga que poseen los técnicos para hacer el trabajo. Los técnicos distritales y regionales. Sí, tienes una sobrecarga. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate, nosotros tenemos técnicos docentes que no solamente hacen una sola función, realizan varias funciones. Aparte de que tienen esas funciones, las improvisaciones del día a día por parte de la gestión del ministerio, que no se ponen a veces de acuerdo en términos de comunicación efectiva e institucional, hace que el técnico se cargue. Lo convocan para un proceso, por ejemplo, de formación, y no termina ese proceso cuando ya de esa misma unidad o de otro departamento le están llamando para que asuma otro tipo de actividad, amén de los proyectos que muchas veces son gestionados por instituciones que articulan con el ministerio, pero quienes van a hacer el trabajo, con quienes van a realizar el proceso en el contexto del territorio, es con el mismo personal técnico del Ministerio de Educación. Sin haber articulado con ellos. Muchas veces no articulan, solo que se lo adjudican porque es el técnico que representa el nivel o el área o el subsistema al que representa. Es muy importante que el país entienda una vez más que los técnicos realmente son los responsables de supervisar a los docentes, de dar acompañamiento pedagógico, de evaluarlos y de proponer mejoras en el desempeño docente. O sea que el país espera mucho de los docentes, pero el trabajo de los técnicos es vital para mejorar realmente la práctica de enseñanza-aprendizaje. Entonces tú me dices que a pesar de esto, no se articula desde el Ministerio de Educación efectivamente con ustedes. Se articula en ocasiones, pero cuando uno observa la sobrecarga a la que hago referencia, es que no dejan que el técnico, lo poco que le están suministrando, lo pueda aplicar, evaluar y ejecutar, porque te hacen el efecto del sándwich, te ponen unas cosas sobre otras y al final tú no terminas como evaluando ni viendo realmente cuál es el efecto que tú estás teniendo, el impacto que tiene con ese proceso que nosotros hacemos, que es el acompañamiento
presencial primero, porque hay un proceso de monitoreo y de gestión también, de gestión pedagógica, que más bien es de asesoría a proyectos, a planes, a planificación, a metodología e implementación de estrategias innovadoras o aplicación o uso de la tecnología por parte del docente que esté en aula, pero que el técnico tiene que verificar, motivar y orientar para que eso se dé, porque es de manera horizontal, no vertical ahora. O sea, tú tienes que ir a ese diálogo humanizado con el docente para que pueda hacerse el objeto de cambio, de manera que ahí tú afectas de manera indirecta, sin ser culpa tuya, la función que realiza, fruto por la misma gestión. Entonces eso impacta negativamente en la labor docente y en consecuencia en el estudiante y en su aprendizaje. Sin lugar a duda. Es importante que el país entienda porque es que la gente se hace muchas ideas erróneas sobre la crisis educativa. Yo siempre he sostenido que la principal crisis que tenemos es de gestión. Y ahora tú me acabas de confirmar lo mismo. Si el sistema de supervisión y control de la calidad de la educación que le corresponde a unos agentes que son denominados técnicos regionales, distritales, ministeriales, no es eficiente, no podemos esperar, en consecuencia, que los docentes puedan mejorar en la práctica. Porque ese acompañamiento, esa evaluación, esa supervisión y esas propuestas son imposibles de realizar, ¿no es así? Cierto. Fíjate, Juan, los técnicos que no nos escuchan, estoy seguro que van a coincidir con lo que voy a plantear. No voy a hablar ni siquiera del año pasado, voy a hablar de este año, porque pasó lo mismo el año pasado. Recientemente se hizo un encuentro, dicho sea de paso, con técnicos que son del área de supervisión, de planificación, y los resultados a viva voz es que hay una parálisis en cuanto a acompañamiento presencial de los docentes en aula. O sea, ¿por qué la parálisis? No porque los técnicos no quieran trabajar. Es que en los últimos trimestres, fruto a que partidas presupuestarias que debe de destinarse para ese proceso, para el pago de movilidad de los técnicos, no se está haciendo. Y entonces, ¿cómo se espera que los técnicos vayan a visitar las escuelas? Es algo importante que también debe saber nuestra audiencia. Los técnicos tienen que desplazarse diariamente a las escuelas, a las regionales, a los distritos, y está concebido que para esto haya un estipendio para transporte, para que puedan ir a supervisar. Claro. Y lo que me estás diciendo es que eso ni siquiera se ha estado haciendo. Hay una deuda acumulada enorme. Recientemente comenzaron a pagar, pero del primer trimestre, y el año, estamos en diciembre. O sea que los técnicos tienen que utilizar su propio dinero, su propio recurso para esto. Y su vehículo también. O sea, aquí hay cosas variables que no se han tomado en consideración, por ejemplo, en la función y en el trabajo que hacen los técnicos. Cuando un técnico que recibe, por ejemplo, de viático desde 120 pesos, para que usted lo crea, 120 pesos, 200 pesos, 300 pesos, hasta 400 por distancia, y tiene que asumir su vehículo, no solamente que gasta combustible, que con lo que le dan no alcanza. Entonces ahí se produce una crisis, porque el trabajo que ustedes están llamados a hacer, y el kilometraje que usted le coloca a ese vehículo. Hay un desgaste que debe haber. Hay un desgaste también, una compensación que no ha sido por esto, claro, correspondido por el ministerio. Pero a mí me preocupa mucho, Alejandro, el impacto que tiene esto eventualmente en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro. Porque el maestro hoy en día está supuesto a recibir un apoyo que no puede recibir eficientemente, porque aquellos que van a apoyarlos, que son ustedes, ni siquiera reciben el estipendio para poder desplazarse a las escuelas, para poder hacer esto, y tienen que utilizar su propio dinero. Y si el técnico no tiene el dinero, ¿qué pasa? No hay acompañamiento. Tan sencillo. Por eso yo, el término que he utilizado es parálisis, en términos de acompañamiento pedagógico en los últimos 8 meses. O sea, una parálisis del acompañamiento pedagógico. Claro, ¿Y qué consecuencias trae esto? Bueno, por lo tanto, los indicadores que tenemos de deficiencia tienen una razón de ser, porque la visión, por ejemplo, que tiene un docente de aula puede ser reformulada o replanteada a partir del experto o del acompañante pedagógico o del supervisor pedagógico o del técnico docente, que es en nuestro caso el término que utilizamos. O sea, eso es a nivel de América Latina, nosotros podemos encontrar que se le denomina con esos nombres porque hacen unos aportes para el cambio. No, y que el maestro está contando con esto. El maestro necesita el apoyo. Entonces, lamentablemente, amén de que a eso se le agrega el otro ingrediente, que es la visita esporádica.
O sea, una visita esporádica donde un técnico, por lo mismo que acabamos de decir, te visita hoy, pero 3 meses después, 4 meses después, 5 meses después, vuelvo a visitar a Juan Valdés. Ya ni recuerdo cuáles fueron los acuerdos. No, en términos de calidad, eso realmente no tiene ningún tipo de control ni sistematicidad. Y son de los desafíos también. De hecho, me acuerdas, y recomiendo a toda nuestra audiencia ver en YouTube un video de Bill Gates, precisamente sobre los sistemas de apoyo que necesitan los docentes. Por lo que me has dicho, por un tema meramente de gestión de los fondos, lo que tenemos ahora también es una crisis de los sistemas de apoyo a la labor docente. Pero ¿cómo se explica esto, Alejandro, si el ministerio tiene miles de millones de pesos que no ejecuta al año? ¿Por qué entonces no le llega el dinero a los distritos ni a los técnicos? Son de las preguntas que nosotros nos hacemos y al final uno tiene que concluir, aunque uno no lo quiera decir, que tiene que ver con un tema de gestión administrativa. Porque en años anteriores, aunque las autoridades no les gusta que hagan comparaciones, ni los seres humanos tampoco, pero uno tiene que hacer el proceso de análisis reflexivo y de razonamiento también, porque somos técnicos. Y uno decía, bueno, cuando antes se hacía un proceso, por ejemplo, de taller de formación, tu viático de transporte estaba ahí. Cuando tú planificabas 5, 6 o 7 cronogramas de acompañamiento para tener impacto en los centros educativos y a la vez acompañar al docente, tú podías decir que se cayó uno, pero tú ejecutabas 4. Ahora tú lo programas y es incierto. Pero Alejandro, mira, mucha gente me ha preguntado, Juan, ¿y por qué le sobra dinero al Ministerio de Educación? Y yo siempre les digo, ese dinero no les sobra. Hay un plan operativo anual, hay un plan anual de compras. El problema, pueblo dominicano, es que la pésima gestión que tenemos en el Ministerio de Educación es incapaz de lograr ejecutar lo que ya está programado. Lo que Alejandro acaba de describir, señores, es algo muy serio. Porque si queremos mejor educación y pedimos mejores docentes, esos docentes no van a mejorar sin el apoyo que necesitan. Y ese sistema de apoyo, de control de la calidad, lo proveen los técnicos. Pero cuando tienen el dinero para hacerlo y ni siquiera son capaces de distribuirlo para que se vayan a las escuelas a hacer el acompañamiento, no podemos preguntarnos por qué fracasa la educación dominicana. Y estamos hablando de un tema bastante interno del día a día de la escuela. Alejandro, por otro lado, ustedes sí, a pesar de todo eso, hacen el trabajo, hacen informes, hacen diagnósticos y evaluaciones. Pero yo me pregunto, a la hora de tomar decisiones educativas, de políticas educativas, ¿realmente toman en cuenta las autoridades todo ese diagnóstico, ese trabajo que ustedes han hecho? En ocasiones uno lo que observa es que prácticamente te utilizan como para socializar decisiones que ya están consumadas. Sin un fundamento. Sin un fundamento. Y uno de los elementos que nosotros como técnicos no solo decimos a los maestros, pero la reflexión se hace. O sea, tú comienzas a implementar un plan, un proyecto, una actualización curricular, por ejemplo, y cuando el técnico el término empoderado es muy subjetivo, pero está familiarizado con la temática para poder ayudar a los docentes, no termina de ir por mitad de camino cuando te están cambiando la propuesta. Entonces tú estás de nuevo revelando una de las mayores flaquezas de la educación y de la gestión pública en la República Dominicana, que es la descontinuidad de los procesos. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué efecto tiene esto en la moral, en la motivación del técnico, del docente, de la comunidad educativa? Es un efecto negativo, totalmente. E incluso a veces uno siente que está trabajando, pero es para el día a día. Por el hecho de que no solamente que las autoridades pues, pueden actualizar, por ejemplo, una propuesta curricular con una frecuencia y un lazo de tiempo efímero, que tú dices, pero por Dios, no sabemos, ni siquiera hemos hecho la evaluación si esto funciona o no funciona, y ya me lo cambian. Se implementó este proyecto, pero acaban ahora de colocar otro y no hemos hecho la parada, ni la mirada crítica, ni la autorreflexión para saber qué impacto ha tenido, dónde hay sesgo, qué podemos hacer, qué experiencia nos deja, buena o mala. No nos dejan.
Bueno, y yo veo que al final tampoco se les escucha, porque cuando me pongo a pensar en ejemplos puntuales, como el programa Aprendizaje con Base para el primer ciclo del nivel primario, y nosotros vemos que acá este programa ha partido de una premisa que no se sustenta en ninguna investigación local o análisis o metaanálisis de la realidad del día a día de la escuela pública, y es en presumir que el problema de la lengua y de las matemáticas, lenguaje y matemáticas, es un tema de secuencias didácticas. Cuando vemos que se contrata a instituciones como UNICEF, que no es especialista en el área, y que se utilizan a los mismos técnicos del ministerio, Eso es cierto. vemos que se gastan cientos de millones de pesos en programas como este, que no guardan ninguna relación con el diagnóstico que ustedes han hecho. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, del programa con base conozco, porque los técnicos que articulan en el nivel primario, nosotros a nivel de gremio sí tenemos mucha información de queja de los técnicos docentes que nosotros representamos, de que están muy cargados, de que tienen una cantidad de informaciones al hecho tal, aquí me permito decirlo, que en una reunión con un grupo de técnicos que se estaban quejando, yo le dije, bueno, es que aquí se está dando el síndrome de la longaniza pedagógica. O sea, te están... ¿Qué es la longaniza pedagógica? O te rellenan, pero tú no tienes una salida. O sea, es rellenando, pero tú no ves resultados. O sea, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo sé? Entonces yo le dije, tarde o temprano, eso va a tener su repercusión, y los técnicos están saturados con el programa con base, al grado de tal que los técnicos de nivel primario se quejan de la cantidad de informaciones, de jornada, de encuentros. Y lo saben lo que me están escuchando. Y al final no hay resultados, que es lo peor. Eso es lo peor. Y incluso contradicciones en un proyecto con el otro. Sí, así es. De hecho, yo no entiendo por qué, Alejandro, en ese proyecto se han generado guías que difieren hasta en el enfoque de alfabetización de los libros de texto oficiales del Estado Dominicano, hasta en diseño. Entonces, lo peor de esto, Alejandro, es que veo el presupuesto. Y estamos hablando de un proyecto del cual se habla mucho en los medios, se habla mucho en la retórica oficial, y se han gastado cientos de millones de pesos, que por lo que me has dicho y la información que tenemos de los docentes, no augura ningún éxito. Ni la alfabetización, ni el desarrollo de las competencias lógico-matemáticas parece en el futuro que va a mejorar con este tipo de iniciativas. Bueno, y sobre todo que lo que decíamos ahorita, o sea, la continuidad de Estado. Ahorita te cambian, te quitan eso y tú dices, ¿pero en qué quedó? Pero hay una inversión y no se sabe porque no hay continuidad tampoco. Yo pienso que hay muchas cosas dentro del Ministerio de Educación que tienen que articularse para la mejora de la calidad educativa. O sea, si bien nosotros somos un componente esencial, nosotros necesitamos, por ejemplo, que nos permitan con política un poco estable para que el docente se vaya empoderado, pero que también el mismo técnico docente adquiera las destrezas, las habilidades necesarias para poder asesorar de manera correcta a ese docente de aula, y que por efecto o como en vía de consecuencia eso impacte en los aprendizajes de los estudiantes, y que luego poder ver los resultados y a partir de esos resultados alinear como política clara. Mira, yo he hecho lectura, por ejemplo, de lo que establece el reglamento, lo que establece la ley con relación a la supervisión. De hecho, nosotros hemos avanzado un poquito en ese punto, porque anteriormente en el concepto de inspectores y eso había un distanciamiento entre nuestros hermanos del ADP y nosotros que ahora somos AMPROTE, pero eso ha ido mejorando un poquito. Sin embargo, cuando yo veo todo, aunque se base en 4 pilares importantes, yo digo, ven acá, la supervisión de nosotros quiere abarcar tanto que al final podemos estar haciendo un trabajo que no estemos impactando de manera directa. Porque yo he visto y he revisado alguna literatura de países de la región, por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y México. En México, por ejemplo, la supervisión tiene un rol más colaborativo. En el caso de Argentina tiene su enfoque en que es en la inclusión. O sea, ellos no quieren que nadie se quede, todo tiene que estar. O sea, cuando tú verificas, entonces tú ves a Brasil que es más bien de un aspecto de autorreflexión, de guía, de apoyo. Así es. No. Nosotros de todo. Ustedes son todo, y en la práctica administrativa, todo.
la labor del técnico siempre genera una fricción con el docente por el hecho de que a ustedes el sistema les exige lograr cosas que son imposibles y esa exigencia se transmite al docente y ahí se crea un conflicto porque ni el docente ni el técnico tienen las herramientas ni el contexto para esas aspiraciones que tiene el sistema educativo porque no les provee ni las herramientas ni las condiciones. ¿No es así? Sí, y te coacciona también. Y cuando digo que coacciona el trabajo del técnico, por ejemplo, hay situaciones que son de índole ya académica, es decir, un técnico que quizá le hace falta porque no domina el área o no domina el nivel, porque esa es otra. El Estado hace una inversión en el personal técnico docente en toda su categoría, pero inmediatamente el incumbente cambia de turno. Ese incumbente tiene toda la posibilidad, y es dentro de sus funciones está eso también, que pueda ubicar su equipo donde él entienda, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de evaluación, donde él entienda que tiene que ir Alejandro a desempeñar esa función técnica, porque son técnicos regionales, distritales. Entonces no toman en cuenta ni siquiera la formación anterior. La inversión que hay allí. Allí hay una inversión de tiempo, de formación, de capacitación, de experiencia. Los derechos del individuo. Yo sé de técnicos del nivel primario que están trabajando en áreas del nivel secundario. Exacto. Simplemente porque así lo ha dispuesto un distrito, sin tomar en cuenta su pericia ni su especialidad. Exacto. Entonces esa pericia se pierde, la experiencia se pierde, la inversión se pierde. Entonces cuando usted está en el contexto acompañando a ese docente, usted tiene que limitarse, porque no hay una cosa que te cierre más la boca que la falta de conocimiento. Absolutamente. Entonces si tú estás acompañando y tú eres recién llegado a ese cargo, tiene que decir todo que sí. Y eso perjudica al docente, perjudica a los estudiantes y perjudica la misma función que hace el docente porque está certificando ignorancia. Absolutamente. Y al final, Alejandro, el más afectado es el estudiante, que es el que va a la escuela a ejercer el derecho al aprendizaje. Claro. Señores, pero todo esto viene de una mala gestión. Todo esto viene de la parte superior del sistema educativo, porque todo esto es predecible y manejable. Sí. Por otro lado, Alejandro, el país insiste en que necesitamos mejores docentes. Todos queremos mejores docentes. Pero desde el año 2018 no se ha hecho una evaluación de desempeño a los docentes, a los técnicos, a los directores. ¿Qué impacto tiene el no cumplimiento con la evaluación de desempeño docente en casi ya 6 años en la calidad de la educación dominicana? Lo primero es que desde el punto de vista, voy a decir, de la institución, que es el Ministerio de Educación, estaría trabajando a ciegas. Está trabajando porque no se ha hecho. Porque a partir de ahí, cualquier tipo de diplomado, formación, capacitación, talleres, tú no sabes por qué lo está haciendo, porque tú no tienes un diagnóstico de los docentes que recién han llegado al sistema, que tú no tienes datos, por lo menos del 17 hacia acá, que necesitan. Bueno, entonces, Alejandro, tú tienes datos, mira, del 2017 a la fecha, tenemos más de 35,000 docentes nuevos que entraron al sistema que nunca han sido evaluados, cuyas necesidades no se conocen. Exactamente. Entonces, cuando aquí se invierte cada año más de 3,000 millones de pesos solo en formación y capacitación del magisterio, como dices tú, al vacío, sin un diagnóstico, ¿qué efecto tiene esto en la calidad de los aprendizajes de los niños? Es que es un asunto como de doble vía. O sea, si tú no tienes un diagnóstico, tú estás ciego. Si tú dices que estás cumpliendo con procesos de formación, de capacitación y de seguimiento a los docentes, pero ese seguimiento, esa capacitación y esa formación no están articuladas con la necesidad de lo que él quiere, usted está perdiendo el tiempo. No, y los niños, porque... Y en vía de consecuencia, el resultado de los aprendizajes en los niños no son lo que nosotros deseamos, no es lo que quiere la ley, no es lo que quiere el país. O sea, por eso es la importancia de usted tener diagnóstico claro hacia dónde va, hacia dónde quiere ir, y de no cambiar solamente por capricho o porque una institución quiere cuajar su proyecto y vamos arriba. Entonces, es un tema interesante, amén de lo que te decía ahorita también. O sea, cuando tú tienes mucha formación, pero no así profesionalización, que son cosas distintas, porque yo te puedo dar mucha información,
Pero si esa información yo no permito que transcurra un X tiempo para que el conocimiento se aplique, no tiene importancia, porque de hecho hay un principio del aprendizaje y es que lo que tú aprendas lo utilice o te sirva para algo. Pero mira, tú me has dicho algo al inicio de esta conversación muy interesante que tenía que ver con el manejo de los fondos para que ustedes, los técnicos y supervisores del sistema educativo, puedan desplazarse a las escuelas públicas. Y me has acordado el tema del Programa Nacional de Inducción. Es bueno que el país sepa que cuando el Estado Dominicano contrata a un maestro nuevo, después de haberlo evaluado para ejercer la función, el Estado tiene la potestad de ponerlo a prueba durante un año, a ver si esa persona es realmente la persona adecuada para ocupar el puesto del maestro. Ese periodo se denomina el Programa Nacional de Inducción y se supone que durante ese periodo un docente nuevo en una escuela pública debe tener tutorías, debe tener acompañamiento, debe tener un diagnóstico de su desempeño, deben identificarse inclusive sus tendencias personales y responsabilidades profesionales. Todo esto es imposible cuando el Estado Dominicano ha decidido gastar más de 1.000 millones de pesos en convertir ese Programa Nacional de Inducción en un simple diplomado online. Entonces, ¿cómo es que aparece dinero? Más de 1.000 millones de pesos en 2 años para un programa online de inducción y no aparece el dinero para que los técnicos, que se supone que son los que deben ir a las escuelas, a hacer parte de ese trabajo para garantizar que tengamos mejores docentes. Entonces, como que el dinero aparece rápido para algunas instituciones, pero para las funciones inherentes al sistema educativo no, Alejandro. Sí, y creo que también hay un tema, como dije al principio, de gestión, pero también a nivel macro y a nivel medio. También, porque nosotros observamos que recibimos, en el Consejo Directivo, recibimos informaciones de todos los territorios, de las 18 regionales, incluso de la sede. Entonces nosotros tenemos la experiencia de que en algunos sitios, en regionales, con algunos distritos, raras excepciones, pero algunos, funciona muy bien. O sea que los fondos se distribuyen no selectivamente. Entonces, uno no entiende porque dice, bueno, es que le servimos al mismo ministerio y se supone que hay un POA. Entonces, ¿por qué en un lugar sí y en otro no? Y todos los niños tienen el mismo derecho a la educación, no importa en qué región vivan. Sí, claro que sí. Y eso yo le estoy diciendo acá porque le estoy diciendo responsablemente y utilizando esta forma también como medio de representación de los colegas que nos han dicho a nosotros, hagan algo, porque lo que estamos viviendo no es bueno. Entonces el personal técnico necesita, sí, que lo que se presupueste en su POA, que lo hacen, pues que se ejecuten. Porque la presencia del técnico en el territorio siempre será oportuna. No, es que ustedes, yo insisto, es bueno que ustedes así lo entiendan y lo vean porque así está definido en el sistema de carrera docente de la República Dominicana. Ustedes son el sistema de control y supervisión de la calidad de la educación. Claro, claro. Sin ustedes no habrá calidad educativa porque los docentes siempre necesitan mejorar. Estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida y el técnico regional, distrital, nacional es el experto que está llamado a ser el sistema de apoyo a ese desempeño del docente, sea acompañándolo, supervisándolo, evaluándolo y proponiéndole áreas de mejora. Claro. Esa es la labor. Y si un sistema, como decía Bill Gates, no tiene el docente un sistema de apoyo a la labor docente, no podremos tener mejor educación. Para ustedes los han descuidado. Porque algo básico que es administrativo, como el estipendio para que ustedes puedan ir a las escuelas, ni siquiera está ahí. Ahora bien, por otro lado, Alejandro, yo sé que se da mucha frustración y fricción entre docentes y técnicos cuando un técnico va a una escuela y exige a un docente hacer cosas que en su práctica, por la carencia de recursos, son imposibles. Por ejemplo, aquí durante años los niños ni siquiera tenían libros de texto. Y a los maestros se les exigía resultados en un salón de clases donde no hay condiciones. Hoy, por ejemplo, tenemos libros de texto llenos de errores. Pero al margen de eso,
¿Cómo puede un docente con 40 y 50 niños en un aula lograr los resultados a los que aspira el currículo escolar dominicano? Tú sabes que esos son los grandes retos y desafíos que en la función, en la parte práctica del técnico, tiene que enfrentarse todos los días. Y va a depender mucho también de la gente, es decir, del técnico docente que vaya a hacer ese acompañamiento, que en la mayoría de los casos se ha cambiado mucho la visión, por lo que te decía ahorita, es horizontal, no vertical, y ya tú te contextualizas, pero eso te cohesiona dentro de tu función también, porque cuando yo llego y veo que hay factores socioculturales o socioeconómicos o de gestión donde la pizarra está destruida, hay una sobrepoblación, no hay libro de texto, no hay materiales didácticos, amén de que las escuelas puedan tener muchos recursos, pero también entonces hay trámites burocráticos que no permiten que se puedan acceder a esos recursos y entonces mejor se quedan ahí y dicen que están sobrando y que tienen, pero hay un problema. Entonces, ¿qué hace el técnico? Que esté en su pleno razonamiento y que tenga pericia. Bueno, dice, bueno, a este docente yo no le puedo exigir ni le puedo aplicar que use estrategia metodológica más adecuada porque él está en hacinamiento prácticamente. Y eso se da a nivel nacional. Y tiene que decirle, sí, profe, usted lo está haciendo. Entonces el profesor le va a decir todo y él va a tomar nota, pero ni puede hacer nada el técnico, ni puede hacer nada el docente porque es una realidad que se impone allí. Claro. Entonces eso te limita en términos de exigencia, de colaboración, de cambio de actitud. Eso por un lado, porque también nosotros sabemos que sí hay centros educativos que tienen las condiciones, que quizás mínimamente pueden hacerse un mejor trabajo, que se puede innovar la práctica, pero también entra la otra parte. Un técnico que no quiere caer en disputa o que no quiere entrar en, no vamos a llamarle discusiones, sino en opiniones diferentes o en esas diferencias que se dan. Y entonces el miedo a la autocrítica y a la crítica es un desafío. Porque es realmente una farsa. Es que tú no puedes tener un sistema en el cual tú le exiges al docente resultados con recursos y condiciones limitadas que no tiene. Eso. Realmente yo siempre me he puesto a pensar y he analizado emocionalmente cómo pueden convivir docentes, técnicos, directores, estudiantes, cuando todos saben que las expectativas que tiene el país de educación no son alcanzables simplemente porque no están dadas las condiciones contextuales, ni los medios, ni los recursos. Y entonces ahora me dices también el tema de que hasta el manejo de los recursos. Por ejemplo, recientemente el ministro de Educación cuestionaba que de los fondos de las juntas descentralizadas había más del 80% sin ejecutar en el mes de diciembre. ¿Por qué pasan estas cosas? Yo le dije que cuando uno observa la parte normativa, en este caso que se da mucho, no en los distritos, que en los distritos es todo lo contrario, en los distritos y en las regionales, bueno, no lo puedo yo testificar, pero a lo que exponen nuestras autoridades que nos dirigen, es que dicen, miren, más que tener, no hace falta, porque del ministerio llaman, hagan tal cosa, pero no tenemos los recursos, tómenlo prestado, búsquenlo por ahí. Están en endeudamiento. Escuchen, pueblo dominicano, cómo es que opera realmente el Ministerio de Educación. En los centros educativos, no lo digo yo, lo dijo el ministro recientemente, que más de 5,000 millones tienen acumulado allí. Bueno, yo diría que es fruto a los procesos burocráticos. O sea, para que un director pueda comprar hojas, y lo saben los directores, yo porque conozco un poco del tema, pero tiene que hacer que yo cuántas cotizaciones, tiene que cumplir con un protocolo a lo interno, tiene que tener una conformación de la Junta y hasta por una TIR de que le haga falta ya lo devuelven. Y entonces los recursos se van quedando, pero la carencia están ahí. Señores, ese es un tema de gestión, ese es un tema administrativo, que para eso se supone que tenemos funcionarios públicos expertos, eficientes. Desgraciadamente en la práctica no es así. Por esto al pueblo dominicano, cada vez que nos preguntamos, ¿y por qué fracasa la educación dominicana? ¿Por qué los niños no logran las calificaciones esperadas? Es que tenemos una multiplicidad de factores que están condicionados primeramente a una gestión eficiente. Cuando Alejandro habla de burocracia, porque yo no le llamo a eso burocracia, yo le llamo burocracia. Señores, no es posible que tengamos un 4% para la educación y que las escuelas, teniendo fondos disponibles, no los puedan usar por un manejo
de gestión pública inadecuada. Y esto tiene un impacto, ¿o no, Alejandro? En el día a día de la vida en la escuela. Claro, que si tú tienes una problemática que tiene los recursos allí, pero por un protocolo tú no lo resuelves, al final quien termina pagando la consecuencia son los estudiantes. Sí, y el aprendizaje. Y el aprendizaje que tienen que obtener. O sea, nosotros aquí trabajamos lo inverso. Aquí se preocupan mucho por, mira, si hay una suspensión por asunto gremial, todo el mundo está a la defensiva. Pero cuando se pierde muchísimo tiempo de clase, porque los muchachos estuvieron presentes en el plantel, pero no así asistieron a clase, que quizás pueden ser términos distintos. Pues yo puedo tener mi cuerpo allí, pero no tengo las herramientas necesarias ni las condiciones para que yo pueda generar un aprendizaje que esté consciente de que estoy en ese contexto. Las cosas son diferentes. Entonces aquí se está preocupando muchas veces por, no hubo clases, se perdieron tantos millones fruto al almuerzo. Pero no estamos haciendo la reflexión cómo se está perdiendo los días que deja el niño de aprender, porque quizás no me entregaron el libro de texto a tiempo, porque los procesos de evaluación que se tienen no están enfocados con relación al contexto y a lo que se necesita, porque me cambiaron el currículum con tanta velocidad para poner el nombre de un incumbente nuevo que no me permitieron a mí digerir cuando ya empezaba a tomar la digestión, a agarrarlo y me metieron mucho más comida. Bueno, yo te puedo decir que nosotros en el Observatorio Educativo hemos estimado que de las 8 horas de la jornada escolar extendida en promedio, se pierden 2 horas diarias. Cuando tú sumas todos esos factores que tú has descrito y tú ves las aspiraciones del currículo, los indicadores a los que se aspira a llegar, las metas de aprendizaje, y ves los filtros del aprendizaje, que es como técnicamente se llama, que se dan en el día a día de la escuela, estamos hablando de más de 80,000 millones de pesos que se pierden simplemente por esas 2 horas diarias de clases que en esencia son perdidas en el día a día de la escuela. Una protesta de un día implica 8 horas. Si quieres, puedes decir que hay 10 protestas, 10 huelgas al año. Esos son 80 horas, señores. Pero del día a día de la escuela se pierde en equivalencia 2 horas. Estamos hablando de decenas, cientos de millones de pesos, simplemente por ineficiencia, por un tema de gestión. Finalmente, Alejandro, si tú pudieras resumir cuál es el mayor reto que enfrenta la educación pública en este país en este momento, ¿cuál sería? Bueno, pienso que, como decía ahorita, si no garantizamos el derecho a la educación en términos de cobertura, todo, ya tenemos un tema planteado. Y eso no se resuelve solamente con iniciativa o ideas. Hay que crear los espacios. Por lo tanto, ¿y qué es lo que lo impide? Construcción de infraestructura y aula. ¿Y pero qué impide que se construyan? Tenemos el presupuesto, porque el presupuesto está ahí, y todo lo contrario. Alejandro, de hecho, tú sabías... quiere funcionar porque a nosotros nos sobra, pero no nos sobra. Alejandro, tú sabías que lo que se ha gastado en transporte escolar en los pasados 2 años es superior a lo que se ha gastado en construcciones escolares en este año. Observé un dato recientemente que, de hecho, creo que usted mismo hacía el análisis. Me puse a reflexionar, digo, pero caramba, ciertamente. O sea, porque se ven como gastos de hormiga, como le llaman en economía, pero no, tiene un impacto. El transporte escolar lleva ya más de 11,000 millones en 2 años. Y lo que tú ves en el presupuesto para construcciones escolares no llega a ese monto. Entonces, ¿cuál es el fin de la educación pública? Bueno, ¿transportar o educar? No, educar de manera esencial, es educar y que el aprendizaje sea de calidad. Yo siempre he dicho que son iniciativas que para mí significan transporte de lujo para ir a escuelas de miseria. Pero volviendo al tema del mayor reto, tú estás hablando de lo que falta. Yo creo que eso es uno. Necesitamos continuidad y estabilidad en la parte curricular. O sea, tenemos que dejar que el currículum, a mí no me vengan con la tesis de que el conocimiento avanza muy rápido. Es verdad que es rápido, pero necesitamos digerir, necesitamos verificar que realmente lo que estamos haciendo
tiene un efecto. Y si es negativo, que sea a través de evaluaciones, investigaciones, que entonces aquí nos no se permitan a trabaja nosotros así. tomar una decisión. Alejandro, en los pasados 5 años hemos tenido 3 readecuaciones curriculares. A los maestros los vuelven locos cambiándole las cosas de un día para otro y el capricho del momento. Tú has dicho algo muy importante. No es la investigación, no es el metaanálisis, no son los estudios los que documentan esas readecuaciones curriculares, son los caprichos del momento. ¿Qué impacto tiene esto en la calidad educativa y en los docentes? Es que tiene un impacto negativo totalmente, porque es que no te dejan desarrollar, o sea, no te dejan prepararte, no te dejan ser experto. Se dice que un profesional, en el momento que está haciendo su ejercicio, en los primeros 10 años ya se convierte en experto. Pero ¿cómo te va a convertir en experto si del 20 al 24, ¿cuántos años llevamos? No, ¿está hablando? 4 años. Hemos cambiado 3 propuestas curriculares. 3 modificaciones curriculares. No hay forma y alguna. Ninguna aterriza en la realidad educativa, que son copy-paste, son copias de otros países. Y yo no digo que no sea bueno. El problema es que para yo decir qué bueno, qué malo, tiene que tener un proceso de ejecución. Y de evaluación. Y de evaluación, que es un proceso normal. O sea, así es la educación. Sí, o sea, sin ecuanón hay que evaluar lo que se hace. Es que tú y yo lo vemos como una ciencia, pero aquí la educación se maneja como un capricho. Todo esto que tú me has mencionado, en el fondo cae en el tema de la gestión. Tenemos una pésima gestión de la educación dominicana. Aquí el problema no es de recursos, aquí el problema no es tampoco de seres humanos. No son ni los recursos financieros, ni los recursos humanos los que realmente hoy en día fallan en la República Dominicana en términos de quienes educan. Aquí el mayor problema está en la gestión, quienes dirigen el sistema, porque todo lo que me has dicho tiene que ver simplemente con gestión eficiente de la educación pública. Y yo creo que creo que un tercero, y no puedo dejarlo de mencionar por lo que decíamos, nosotros somos un componente esencial para garantizar la calidad de los aprendizajes. Correcto. Tanto en el control, a mí no me gusta hablar mucho de control, pero sí en el seguimiento, acompañamiento y asesoría técnica para la ejecución, porque la visión que se tiene es que nosotros tenemos que estar velando y controlando para que se apliquen las políticas educativas. Sí, pero la palabra control de calidad es... Pero para el control de calidad sí estoy de acuerdo. No es control en sí de las personas, sino el control de calidad. Entonces, hablo de esa asesoría. Sin embargo, Juan, estoy revisando el plan Horizonte que ya está ejecutado, porque ellos tienen una línea de acciones de por lo menos cuáles son las problemáticas más comunes. ¿Te refieres al plan decenal, nuevo plan decenal de educación Horizonte 2034? 34. Yo lo estoy revisando. Sí. Hasta ahora, por donde voy, no veo que se está tomando en cuenta la parte de eso que yo digo, asesoría, acompañamiento directo. Alejandro, yo he revisado el plan Horizonte 2034 y lo primero que debo decirte es que ahí no hay nada nuevo. Las metas del plan Horizonte 2034 son las mismas metas educativas que llevamos 10 años aspirando. Todo tiene que ver esencialmente con las vías para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, los actores y las iniciativas que propone este programa no se sustentan ni en la investigación ni en la evidencia empírica de qué pasa en el sistema educativo dominicano. No sé cuál es tu opinión. Sí, yo lo estoy revisando para luego nosotros juntarnos como equipo en la AMPROTEC, que ya se tiene una propuesta para sentarnos y presentar si hay algún tipo de aporte. Pero yo en lo particular estoy viendo la parte de la supervisión para ver si hay algún tipo de, por lo menos en intención, de mejora. Fíjate por qué, Juan. En otros escenarios de reflexiones internas, yo he dicho, si queremos mejorar más lo que hacen los docentes y por ende la calidad educativa y el aprendizaje de los estudiantes, tenemos que tener información más cercana. Por lo que te decía ahorita, una de nuestras debilidades son las visitas esporádicas y poco sistémicas. A veces visita y que cuando se visite sea por... Es que no puede haber seguimiento. Exactamente. Entonces yo he dicho, nosotros tenemos una figura que es el coordinador pedagógico, que en otro país funciona como el técnico, pero en este caso nosotros tenemos... Porque no solamente nosotros supervisamos y acompañamos, o sea, existe
el director que observa, que ve, que acompaña, que orienta, el coordinador pedagógico, el equipo de gestión, el mismo departamento de orientación para temas que son específicos. O sea, hay muchos actores y la familia que últimamente también está acompañando y supervisando, viendo cosas que quizá no desde el punto de vista pedagógico como uno lo ve, pero lo observan. Entonces yo he dicho, ¿por qué la figura del coordinador pedagógico, que es el que está a cuerpo presente, diario, en la escuela, todos los días en la escuela, debería de ser un docente que hace esa función en ese espacio escolar, pero que depende de la rectoría del distrito, por ejemplo, educativo? De modo que cuando el técnico acuda al centro, no vaya ciega porque él no tiene un diagnóstico, no tiene una situación. Le diga, mira, yo le estoy dando seguimiento a Alejandro y a Juan, observo que Juan tiene estas habilidades, tiene estos aspectos de mejora, para ver cómo tú, como experto, puede ayudarme. Ya ese técnico hará un trabajo mucho más directo y mucho más eficiente. Absolutamente. Debería, de hecho, yo, en mi opinión, así escuchándote, así debería ser como funciona el sistema. Debería de ser. Porque al fin y al cabo, el trabajo que hace el coordinador pedagógico con su diagnóstico, que luego viene el técnico con una instancia desde el distrito y lo trabaja. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema de eso que me has dicho? Que ni lo que hace el coordinador pedagógico ni lo que hace el técnico es tomado en cuenta a la hora de ofrecer a esos docentes oportunidades de desarrollo profesional. Es igual que con la evaluación de desempeño. Estamos cayendo en lo mismo. Es un sistema que desde la gestión superior no entiende cómo opera la escuela pública. No la conoce porque no hace caso a la investigación, no hace caso al metaanálisis, a los estudios. Desgraciadamente, aquí cada cual que llega al ministerio, Alejandro, lo que se evidencia empíricamente es que viene a improvisar y a complacer, a indulgir sus propios criterios y egos. De esa forma, es muy difícil mejorar la educación dominicana. No, incluso que usted lo observa no solamente por cambio de política o de gobierno, que son ya, sino incluso en entes que son del funcionariado, que tú dices, bueno, pero son de la misma lógica, vamos a decir, partidaria, pero llegan a la posición y tú dices, pero están totalmente opuestos cuando el presidente cuajó un proyecto de qué quería en la educación. O sea, lo más reciente, observamos a Roberto Fulcar, tenía un criterio de visión a futuro de lo que tenía, bueno, de tu área, del idioma inglés. O sea, no, los niños tienen que comenzar a aprender una segunda lengua y con mucho auge lo asumió. Ya eso ahí es una falta. Y un año, 8 meses después, reinvierte en todo y dice, no, es que aquí lo que hay que enseñar es comprar una plataforma y darle tú dices, un código a los muchachos. Ya, ¿cómo? Eso es aprender inglés. Eso no puede ser. Entonces, es que no hay institucionalidad, Alejandro. Bueno, entonces yo creo que esa falta también tendría que hacerse. Bueno, realmente entiendo desde la perspectiva de ustedes, de los técnicos, que las mismas flaquezas y necesidades que tienen los docentes también las tienen los técnicos, porque son lamentablemente objeto de las mismas deficiencias de gestión. Por todo lo que me has dicho, lo que yo puedo colegir es un sistema educativo que no tiene pie ni cabeza, porque si la cabeza no anda bien, los pies tampoco lo andarán. Estamos improvisando continuamente y no hay continuidad. Finalmente, entonces, Alejandro, de todo esto que hemos conversado hoy, ¿qué tú recomiendas al sistema educativo para poder solucionar, por lo menos como un macro, gran parte de estos problemas? Hay que mejorar la gestión de los procesos administrativos y pedagógicos. O sea, si te hace falta docentes que están ahí, que aquí hay muchos docentes titulados, ¿por qué no hacen falta si están ahí? Vamos a ser mucho más operativo en ese sentido. Si tú necesitas un personal técnico que esté mucho más calificado, el cual nosotros ya estamos de acuerdo por la última normativa reciente, que sea por concurso, que pueda acceder para tener los técnicos más calificados desde el punto de vista institucional, bueno, pues también se amerita de que ese técnico docente, asesor, sin importar la instancia, sea inducido y que tenga por lo menos, bueno, nosotros aprendemos en el camino. Y si tenemos buena práctica, la seguimos fortaleciendo. Pero si pasa lo contrario, que nunca siempre aparecen, aunque casos esporádicos, pero aparecen, entonces tenemos un problema
en el sistema educativo y contribuyendo de manera negativa. Necesitamos un liderazgo más fuerte desde el punto de vista de todo el que dirige. Y nosotros, como la labor técnica, que somos líderes también, buena comunicación. De hecho, el último manual, que data del 2020, porque habían otro del 2014, pero si me escuchan mis colegas técnicos, si uno evalúa y lee ese documento del 2020, que es el manual de procedimiento para la supervisión y control de la calidad de la supervisión educativa, nosotros observamos que tenemos 20 criterios que se nos exigen a nosotros en términos de actitudes. Y ahí son 20 de lo bueno, desde tener control de lo que vamos a hacer hasta el liderazgo comunicacional. O sea que hay que verlo. Entonces te da como mucha pista y nos puede ayudar mucho para la mejora de la calidad educativa que vamos avanzando. Y por último, a mí me parece que de todo esto hay que lograr consenso colegiado en todas las políticas del Ministerio de Educación. De nada sirve que la buena intención de un ministro sea lo más mega fenomenal si no cuenta con lo que abajo hacen el trabajo. O sea, hay que escuchar. Como decía Ángel Díaz Barriga, no hay ningún tipo de política ni de currículum que pueda ser tan bueno de arriba hacia abajo, pero tampoco de abajo hacia arriba. O sea, se tiene que buscar un poco de todo, del de abajo, del medio y del de arriba. Cuajar todo esto, ponernos de acuerdo, unificar criterios y tendremos mejores resultados. Muchísimas gracias, Alejandro. Maravilloso. Gracias de verdad por acompañarnos aquí en EduTalk. Este programa está abierto para ustedes, para los técnicos del país. Señores, hemos escuchado en esta ocasión la visión de la educación de los responsables de la supervisión y el control de la calidad de la educación dominicana, que son los técnicos regionales, distritales y ministeriales. Podemos colegir de lo que nos ha expresado hoy Alejandro, que realmente la educación dominicana está en crisis por todos lados. Si no hay un sistema efectivo de supervisión y control de la calidad, no habrán buenos procesos áulicos de gestión de la enseñanza-aprendizaje y tampoco tendremos mejores aprendizajes ni alcanzaremos las metas esperadas. Es por esto que una vez más desde EduTalk hacemos un llamado a las autoridades de la República Dominicana, al presidente de la República, al ministro de Educación y a todo el equipo de gestión gubernamental de la educación pública. Esto último que ha dicho Alejandro es muy importante. Si en verdad queremos una mejor educación, tenemos que escuchar a los actores sustantivos de la educación, que lamentablemente no son los que hoy están siendo escuchados a la hora de diseñar planes decenales y a la hora de decidir en qué se va a invertir el 4% para la educación. Les espero la próxima semana en EduTalk. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por la invitación. Muy complacido. Gracias.